Creo que esto que dije hace un momento de ser amigo de tus hijos, para empezar me parece que es algo que no se va a poder, ¿no? Okay. ¿En qué sentido? En el que pues una relación de amistad realmente implica muchas otras cosas, muchísima confianza, total, como estar en un punto muy parejo e igualitario en relación. Y los papás y los hijos no están en pues en esa jerarquía, ¿no? Igual, entonces creo que desde ahí es importante eso. Los papás están en ese punto de poder guiar, educar, transmitir valores, también poner reglas. Me parece que es un trabajo complicado el ser papá, ¿no? Digo, yo no lo soy, pero Totalmente. lo veo y sé que es muy complejo y que conlleva muchas cosas. Entonces, pero ¿qué sí se puede hacer? ¿Sí? Lo que sí se puede hacer es, te escucho sin juzgar. Eso no significa que no te voy a regañar. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio sin Barreras. Soy Yesenia Olivos y estaré en la conducción de este podcast con el tema de hoy, comunicación asertiva. Por favor, no olviden que los tópicos son extraídos del libro del cual soy autora, que se llama Inocencia efímera en silencio. Les voy a contar un poquito de qué se trata. Es una novela literaria que nos habla sobre las diversas heridas de la infancia que presenta esta pequeñita. La protagonista es Jenny. Ella nos va a narrar desde que estuvo en el vientre de mamá, cómo sufrió el abandono por parte de su papá, cómo vivió esas carencias, también qué es lo que la hicieron sentir esas personitas que la acosaban y la abusaron. Así es que, por favor, no olvides comprar tu libro. Lo puedes encontrar en Amazon, en la librería Morelos y en la librería El Timón. Demos las gracias a todos los especialistas que se siguen sumando. Gracias infinitas, porque son tópicos de interés social. Acompáñenme a darle la bienvenida a una gran invitada, la licenciada Emma Flores Campos. Pero tampoco olviden nuestra frase, hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. Licenciada, ¿cómo está, licenciada Emma? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenida a tu casa. La verdad es que les platico un poquito que se nos había aplazado esta entrevista, ya que desde inicios del programa estábamos con que sí se hacía y por una u otra razón se nos aplazó, pero finalmente te tenemos. Sí, muchísimas gracias, pues estoy súper emocionada de estar aquí. Ok, por favor, dame oportunidad de leer tu semblanza para que sepan qué es lo que estás haciendo y regresamos contigo. Sí. Emma Flores Campos es licenciada en psicología, con experiencia en el ámbito educativo y en el acompañamiento emocional de jóvenes y adultos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado como asesora psicológica, coordinadora académica, docente y orientadora educativa, espacios de los cuales ha buscado generar entornos de aprendizaje y desarrollo personal para humanos, reflexivos y conscientes. Le interesa especialmente acompañar procesos de crecimiento personal, bienestar emocional y desarrollo de habilidades que permiten a las personas conocer mejor y enfrentar los retos de su vida académica y personal. Actualmente cursa la maestría en Psicología Cognitivo-Conductual con el objetivo de seguir profundizando en herramientas terapéuticas basadas en evidencias que favorezcan el cambio y el bienestar psicológico. Ha complementado su formación
con diplomados en psicología clínica y de la salud, psicoterapia y psicología infantil, estrategias didácticas para el aprendizaje efectivo. Se caracteriza por su cercanía, compromiso y sensibilidad para acompañar a las personas en sus procesos, promoviendo espacios de escucha, aprendizaje y crecimiento. Pues nuevamente, Emma, bienvenida, y la verdad me siento muy orgullosa de ver pues todo lo que estás haciendo para ayudar al ser humano, que son herramientas que tú tienes para que podamos transformarnos. Bienvenida, por favor, platícanos un poco aparte de lo que ya leí, qué estás haciendo, en dónde trabajas, cómo te desarrollas, por favor. Muchas gracias. Pues nuevamente un gusto estar aquí. Estoy súper emocionada. Justamente ya tenía varios meses que veníamos aplazando esta reunión, pero qué bueno que ya se pudo realizar. Y pues bueno, sí, te platico. Actualmente ya tengo 5 años, casi 5 años trabajando en una fundación. Justamente ahí la intención o lo que yo estoy haciendo es brindar acompañamiento socioemocional a jóvenes, desde secundaria hasta universidad, ¿no? Entonces prácticamente ahorita ese es mi trabajo principal. Y pues bueno, también voy a incursionar en esta parte del área clínica. Justamente por eso también estoy pues ya estoy a punto de terminar la maestría. También es un gran logro, un gran reto que ha sido, pero también muy emocionada y muy feliz de poder pues sí, seguirme formando, porque me gusta mucho, me apasiona mucho esta área psicológica, emocional y todo lo que tiene que ver con todos estos procesos socioemocionales, conductuales, ¿no? Del humano, del ser humano. Sí, exactamente. Lo importante es que te sigues desarrollando, porque a como están los tiempos actualmente, yo creo que necesitamos siempre estar a la vanguardia para conocer qué es lo que nos aquejan a los seres humanos. Actualmente, pues ahorita el tema que vamos a desarrollar es la comunicación asertiva, y creo, desde mi punto de vista, que todos deberíamos de saber y desarrollar esta habilidad, porque es algo fundamental con lo que todos los días pues estamos trabajando. O sea, no podemos estar sin comunicarnos. Desde tu punto de vista, ¿qué sería la comunicación asertiva? Sí, lo dices bastante bien. Para mí, la comunicación es una habilidad básica en las relaciones, en realidad, ¿no? Uh-huh. Y de manera ya como más teórica, digamos, podríamos decir que la comunicación asertiva pues es esta capacidad de poder expresar nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras necesidades de una manera adecuada, ¿no? Es decir, y adecuada me refiero a en tiempo, forma, espacio, ¿no? Que por supuesto no hay siempre decimos, ¿no? A veces se tiene como esta idea de voy a buscar el momento perfecto para poder decirlo, y la verdad es que no existe, pero hay que buscarlo, o hay que buscar el momento más adecuado, pues para así expresar eso que traemos, que sentimos, que necesitamos. Sí, exactamente, porque leía que más del 65% de nuestra comunicación no es solamente pues hablada, sino va expresada con nuestro cuerpo. Es más de esta manera en la que a veces hacemos alguna gesticulación y ya dimos el mensaje erróneamente. Sí, totalmente. De hecho, pues sí, no solo hablamos en la comunicación, integramos la parte verbal y no verbal, ¿no? Y esto que estás comentando tiene mucho sentido, porque ¿cuántas veces nos han preguntado ¿cómo estás? Y solemos responder con un bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, el bien, pues por supuesto que da un mensaje súper diferente a lo que estamos comunicando con nuestro cuerpo, con nuestros gestos e incluso con el tono de voz, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho que ver tanto nuestro lenguaje no verbal como lo que decimos, pero dice más lo que no se habla, digamos, de manera verbal. Sí, exactamente. Oye, ¿y hay algunos tipos de comunicación o solamente se queda como verbal o no verbal? ¿O cómo lo podríamos expresar así para conocer un poquito más de este punto, de este tema? Sí,
En realidad, cuando hablamos de la comunicación asertiva, podríamos decir que hay otros tipos de comunicación. Uh-huh. Sería, por ejemplo, hablamos de comunicación pasiva, uh-huh, comunicación agresiva, pasivo-agresiva y comunicación asertiva, ¿no? Uh-huh. Rápidamente, o bueno, una forma de diferenciarlas, la comunicación pasiva podríamos decir que es aquella en la que evitamos el conflicto. Como que prefiero no decir nada, me quedo callado, aunque me moleste algo, en realidad no lo expreso, precisamente para evitar conflictos. Como que no me gusta eso pues de poder externar, no me gusta o me cuesta trabajo externar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa sería la comunicación pasiva. Tal cual, estamos adoptando una postura en la que no expreso, más bien como que todo me lo guardo. Okay. ¿No? Después tenemos la comunicación agresiva y esta va un poco al contrario o al extremo, ¿no? Al otro extremo. Entonces, en este sentido, la comunicación agresiva sería aquella en la que somos muy reactivos, inmediatamente algo que nos molesta, lo decimos en ese momento, uh-huh, como sin filtro. Hace un momento mencionaba como buscar el espacio, pues en la comunicación agresiva no hay un espacio, o sea, en el momento en el que lo siento, lo expreso, y tal cual lo estoy pensando, en la que muchas veces solemos dañar o solemos afectar también con nuestras palabras o con el mensaje a la otra persona. Pero también está una combinación pasivo-agresiva. Uh-huh. Está curiosa, en el sentido de que a veces se puede confundir con, no, es que yo sí, no estoy siendo agresivo, pero en mi mensaje realmente como que la intención es en forma de burla, tal vez en crítica, un poco ahí como en sarcasmo. Uh-huh. Entonces como que sí estoy agrediendo, pero se disfraza un poco de esta burla, entonces ya como que se piensa que tal vez no es agresiva. Pero pues sí, esta es la comunicación pasivo-agresiva. Y bueno, tenemos la comunicación asertiva, que ya mencionaba, es aquella en la que pues se expresa lo que se siente, lo que se necesita de una forma más adecuada. Ok, entonces a ver si entendí bien. La pasivo podría ser las personas introvertidas, aquellas que no quieren expresar sus emociones, sus ideas o aquello que piensan o sienten. Y las personas que son agresivas son aquellas, como decimos coloquialmente en México, son como dinamita, cualquier cosa y ya se prendió. Todavía no me terminan de decir la oración y ya están reaccionando. Sí, tal vez digamos, a lo mejor no es una característica de las personas introvertidas, uh-huh, ¿no? El no comunicar, okay, pero sí serían aquellas que tienden a guardar, prefiero como quedármelo yo, porque si hablo va a haber un conflicto y entonces prefiero no decirlo. Entonces, digo, hay personas que incluso son extrovertidas, ¿sí?, pero tal vez no les gusta el conflicto y como que a todo dicen que sí. A lo mejor también esa es una característica, todo dicen que sí, cuando en realidad quieres decir que no, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, uh-huh, y la comunicación agresiva tal cual, ¿no? Estas personas dinamita, que ante la menor provocación a lo mejor todos se lo toman muy personal y entonces como que te agreden, como que no les gusta hacer bromas, pero no que les hagan, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Y entonces, mucho hacia la agresión. Uh-huh. Y aquí van incluidas nuestras emociones, o sea, cuando nos queremos expresar, ¿tienen algo que ver nuestras emociones para poder transmitir esos sentimientos o ese mensaje que queremos dar? Realmente. De hecho, es una de las claves para poder trabajar con una comunicación asertiva. Poder identificar qué es lo que siento, cuál es mi emoción, me va a permitir realmente conocer el mensaje de lo que quiero comunicar o de mi necesidad. Entonces, sí, diría que en la comunicación asertiva no solo es la habilidad de saberlo expresar, también es la habilidad de poder identificar tus emociones. Sí, yo creo que es
y esta frase la hemos escuchado mucho, no es lo que dices, sino cómo lo dices, porque quizás si quiero pedir algo y no lo estoy haciendo de la manera correcta o con ese tono de voz que no va de acuerdo a mi petición. Sí, sí, tal cual, ¿no? Digo, ¿cuántas veces? Bueno, al menos yo sí, me ha pasado, digo, soy psicóloga, pero soy humana. Y entonces, cuando, no sé, a lo mejor en un momento de enojo, ¿no? Lo que surge más es precisamente hablar como desde este enojo que desde lo que realmente es la necesidad, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho que ver bueno, claro, cuando tenemos o estamos experimentando una emoción, es muy común que tengamos una cierta gesticulación, ¿no? Uh-huh. Y con base en ello, pues también es congruente el cómo lo comunicamos, nuestro tono de voz, el ejemplo anterior, cuando estamos tristes, tal vez, ¿no? También se escucha en el cómo lo decimos, se nos ve físicamente también, ¿no? Entonces, sí, tal cual el tema emocional tiene un gran peso en esta habilidad de la comunicación. Sí, y aquí como tal, ¿qué importancia tiene el que pues podamos comunicarnos asertivamente? Es una gran pregunta, porque se pensaría como, bueno, si ya me sé comunicar, ¿no? Uh-huh. Si diario lo estoy haciendo, ya tengo esta interacción con las demás personas, ¿para qué aprender a comunicarme mejor, no? ¿Para qué aprender a comunicarme asertivamente? Pues bueno, justamente el poder comunicarnos de una manera asertiva nos va a permitir tener una mejor calidad en nuestras relaciones. Nos va a permitir ser empáticos también. Creo que esa es otra de las grandes habilidades que hay o que existen en la comunicación asertiva, el ser empáticos, pero no solo es con el otro, también primero conmigo. También hablamos del tema de límites, por ejemplo, ¿no? Poder ponernos límites, hablar también, expresar las necesidades. Regreso mucho a este tema de las necesidades. Es que cuántas veces queremos o decimos que sí, cuando en realidad queremos decir que no, porque es de, ay, ¿qué va a decir de mí? O van a pensar mal de mí, o cuántas veces nos quedamos también en relaciones o en situaciones en donde no precisamente somos tratados con dignidad, por ejemplo, uh-huh. y no expresamos lo que sentimos o no ponemos ciertas, pues sí, barreras, digamos. Uh-huh. Bueno, no barreras, sino más bien límites. Regreso uh-huh. al tema de los límites. Sí, esto que mencionas es muy importante, que aprendamos a decir no. Lo que acabas de mencionar, siempre estamos dando el sí, aunque por dentro decimos, oye, no inventes, es que no puedo, pero no quiero quedar mal con aquella persona. ¿Y cómo le digo que no? Cuando en ese momento, pues no quiero participar en algo. Y eso también me voy hacia las infancias, ¿no? Por ejemplo, nuestros hijos que están en las escuelas, que van creciendo, se van desarrollando, y los enseñamos a que siempre digan que sí a los adultos, a que si están en escuela, ellos deben de decirle a los maestros, ¿sabes qué? Sí, sí lo hago. No les puedes faltar al respeto y siempre tienes que hacer lo que en la escuela te digan. ¿Qué tan bueno es esto que nosotros como papás le digamos esto a nuestros hijos? Y esa es otra gran pregunta. En realidad, tal cual, comienza pues sí en la familia y como con esta enseñanza, ¿no? Cuando nosotros transmitimos ese mensaje de decir que sí a todo, realmente entonces estamos también dando el mensaje de no importan tus necesidades, prioriza al otro antes que lo que tú sientes o lo que tú necesitas. Y bueno, y esto creo que va también, en algún punto pone en riesgo también a las infancias. Hablamos de temas de abusos, por ejemplo, ¿no? Que ahí ya tocándolo con el libro que habla precisamente sobre eso, ¿no? Me parece como muy importante poder, traer a colación también eso, porque decir que sí a todo, que te enseñen a no decir que no, entonces, o no expresar lo que sientes, lo que necesitas, poner límites, resulta peligroso para los niños, porque regreso, ¿no? Al punto. Estamos mandando el mensaje como
el ser permisivos, el ser pasivos, el acceder a todo, el callar, porque hay algunas cosas que pueden parecer malas, porque a todo tienes que decir que sí. Entonces, pues sí, creo que es importante poder, primero como adultos, trabajar con ese tema y poder enseñar también, romper un poco como estos paradigmas que se tienen hacia el decir que no, hacia el poner límites. Sí, yo creo que esto sí deberíamos inculcarlo desde casa. Bueno, es lo que pienso, tú me puedes corregir. Desde casa tenemos que inculcarle esto a nuestros hijos, que desde ahorita pongan límites para que en algún futuro no sean abusados en cualquier tipo, ¿no? En cualquier tipo de situaciones. Por supuesto. Sí, tal cual. Digo, también tenemos el tema de bullying, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, el aprender a decir que no, el poner límites, regresamos a poder identificar mis emociones, poder tener confianza también con las personas para poder expresarnos. Y creo que eso también habla de crecer en estos ambientes o espacios seguros que puedan ser desde casa, ¿no? Y entonces un espacio seguro es aquel en donde puedes comunicarte abiertamente, donde tus necesidades son escuchadas y son atendidas. Entonces sí, por supuesto que en la familia es un gran punto y un gran lugar para poder comenzar a trabajar esta habilidad. Ahorita que comentas esto del bullying con los niños, ¿es parte de la comunicación asertiva para nosotros como papás el que nuestros hijos tengan esa confianza de contarnos qué es lo que está sucediendo? Porque en ocasiones ellos pueden estar pasando por alguna situación o la pueden normalizar, ya tanto que la están pues pasando o padeciendo en su escuela y ellos dicen, ¿sabes qué? Pues es normal, ya no hablo porque igual y me pueden reportar, pero nosotros como papás, ¿qué podemos hacer ahí para que sí exista como tal esta comunicación asertiva con nuestros hijos? Ok, bueno, pues ahí, digamos, es un tema más amplio, ¿no? ¿Sí? Pero de manera, digamos, ¿qué podría compartir al respecto? Me parece que es importante dar el mensaje de tener esta confianza. Me puedes decir y contar lo que tú sientes, lo que te está pasando, y aunque no me parezca, lo voy a respetar. Eso no quiere decir que de papás a hijos no se van a poner límites, que también es súper importante poder hacerlo. Pero ¿cuántas veces hay papás que dicen, me puedes contar lo que sea? Y entonces uno va con la confianza, les cuenta algo y terminas regañado. Sí. Evidentemente ya no te dan ganas de regresar a contarle algo, porque en ese espacio entonces es como, no, pues si le cuento, tal vez me va a regañar, me va a juzgar, pues lo que menos queremos a veces es eso, ¿no? Y nuevamente, no estoy diciendo que pues no es válido un regaño, que no es válido poder decir que no, también de papás a hijos, pero sí es válido poder hacer valer sus emociones y hacer valer pues la situación que están viviendo, y ya en conjunto tal vez se podrán resolver. Pero creo que esa es una gran controversia que muchos papás tienen. Decir, puedes contarme lo que sea, y cuando te lo cuentan, regañas, criticas. Entonces creo que desde ahí pues tal vez puede estar la área de oportunidad, ¿no? El área de oportunidad. Sí, también lo que comentas me hace recordar un punto muy fundamental que dice que siempre juzgamos a las personas antes de conocerlas o antes de saber su historia. En este caso, pues va muy relacionado con lo que acabas de comentar, porque todavía no nos termina de contar el niño la situación que está padeciendo y ya lo estamos juzgando o ya lo estamos regañando, y pues desde ahí ya se elevan las ganas de seguirnos platicando qué es lo que está padeciendo. Y bueno, creo que esto no sé si sea un tema generacional, pero sí creo que a lo largo de pues como del tiempo se ha visto ciertos cambios o mayor apertura. No sé, todavía en mi generación tocó como crecer en un ambiente de muchas reglas, de esto está bien, esto está mal, y entonces como
como el no ser tan amigo de tus hijos, ¿no? Y esto de ser amigo de tus hijos también es todo un tema, ¿sí? Porque a veces se confunde, o sea, sí también hay como una línea muy delgadita entre realmente qué es serlo, ¿no? Pero, pues sí, como muy estrictos, como tal vez no tanta relación, como más una cuestión de regaño, como no tanta confianza hacia los papás. Entonces, sí, creo que, pues, es un tema muy amplio, me parece, ¿no? Sí, justo yo igual fui educada de esa manera, con reglas, límites, lo bueno, lo malo, pero ahora con estas nuevas generaciones, ¿qué tanto podemos poner límites a nuestros hijos y en el que pues no sientan que estamos vulnerando sus derechos? Ay, sí, pues estos son como se vuelve más complejo cuando hay mayor información, mayor apertura, porque nuevamente, ¿no? Las líneas son muy delgaditas. Entonces, creo que esto que dije hace un momento de ser amigo de tus hijos, para empezar me parece que es algo que no se va a poder, ¿no? Okay. ¿En qué sentido? En el que pues una relación de amistad realmente implica muchas otras cosas, muchísima confianza, total, como estar en un punto muy parejo e igualitario en relación. Y los papás y los hijos no están en en esa jerarquía, ¿no? Igual, entonces creo que desde ahí es importante eso. Los papás están en ese punto de poder guiar, educar, transmitir valores, también poner reglas. Me parece que es un trabajo complicado el ser papá, ¿no? Digo, yo no lo soy, pero lo veo y sé que es muy complejo y que conlleva muchas cosas. Entonces, pero ¿qué sí se puede hacer? ¿Sí? Lo que sí se puede hacer es, te escucho sin juzgar. Eso no significa que no te voy a regañar, pero sí me puedes tener esta confianza y en conjunto podemos buscar alguna alternativa. Si necesitas ayuda, yo soy este primer espacio, este lugar seguro al que puedes acudir. En mí puedes tener esta confianza y eso no significa que no te voy a decir que a lo mejor la regaste. Sí. Pero, pues como intentar que se aprenda de ello, ¿no? Que no solo sea desde el juicio, desde el regaño, desde la crítica. Sí, exacto. ¿Qué mensaje me dejó esta situación que estoy pasando? Porque igual, y es lo que yo le comento a mis hijos, de eso malo algo bueno debe de dejarnos un aprendizaje para ya no repetir esa situación. Sí, tal cual. Por favor, te voy a leer una parte del libro. Me gustaría mencionar antes de leerlo que en esta situación en la que lo voy a leer, Jenny, la protagonista, menciona que ya había pasado pues varias situaciones de acoso y abuso en el que a ella pues definitivamente le dejaron de importar muchas cosas y va muy relacionado con nuestro tema, la comunicación asertiva. Te lo leo y me dices cuál es tu opinión, por favor. Va a ser muy pequeño para no spoilear tanto, pero este punto se me hace muy importante, lo que ella menciona. A Jenny le dejó de preocupar la escuela, el tener buenas calificaciones, el que le quitaran o no la beca, eso se fue a último plano. Para ella era lo menos importante. Dicen que el tiempo es el mejor aliado, sin embargo, para Jenny fue el silencio. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Me parece que aunque es un fragmento muy cortito, es muy impactante, ¿no? Y tiene mucho mensaje. Y creo que cómo lo podemos relacionar, pues es precisamente la comunicación está ahí para externar lo que sentimos. Regreso al punto, lo que necesitamos, cómo estamos viviendo, interpretando las cosas. Y cuando podemos a lo mejor haber hablado y haber dicho eso que necesitamos, pero también desde el contexto no fuimos escuchados, nuestras necesidades no fueron atendidas. Creo que también aprendemos a que
pues mis opiniones no son válidas. ¿Y para qué externarlo si de todas formas no va a haber un cambio o no va a pasar nada? ¿No? Creo que eso por un lado, hablando desde esta parte contexto, pero también desde el otro punto de como habilidad, pues creo que regresamos al punto de qué tanto es importante enseñar esto en familia, ¿no? En casa. Pero también es complicado y entiendo que hay familias en las que pues tampoco les enseñaron a los papás a poder externar lo que sienten, a poder comunicarse asertivamente, y a veces se hace lo mejor, no a veces, se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene, ¿no? Entonces, pues sí, tal cual creo que el punto de la comunicación aquí lo veríamos en cuanto al silencio. O sea, es complejo, ¿no? Pero, pues sí, o sea, es que creo que hay un trasfondo muy, muy profundo también ahí y más complejo de lo que podemos como compartir, pero sí, digo, no sé si ya me hice bolas con esto que estoy compartiendo. Te estoy entendiendo, ojalá que todos nos estén entendiendo todo esto que comentas. Sí, es muy profundo este párrafo, precisamente por eso lo quise compartir, porque hay muchas emociones que tenemos reprimidas. Bueno, en este caso, en el libro, la protagonista menciona lo que ella reprime, no lo quiere expresar, y es una parte de la comunicación asertiva en la que dice, hay personas, y es lo que tú mencionabas al inicio, hay personas que son introvertidas o extrovertidas, o la comunicación va a ser pasiva y la otra dijiste agresiva, si no mal lo recuerdo. Y yo creo que aquí ella se va, de acuerdo a lo que comentaste, a esta parte pasiva, pero sin entrar a lo introvertida, porque menciona en el libro que ella no era introvertida. A partir de ahí no dejó que esto la afectara como tal profundamente y dijo, voy a ser extrovertida en lo que me gusta, pero esta parte me la reservo. Y yo creo que muchos de nuestros hijos pueden estar no necesariamente pasando una situación similar de abuso o acoso, no necesariamente sexual, pero puede ser el bullying, lo que tú mencionabas. Sí. Y digo, ahorita que te estoy escuchando, creo que, o sea, no importa cómo te veas, es decir, cómo te comportes con los otros, porque el mundo interno, lo que vamos realmente guardando y nos vamos reservando, es enorme, ¿no? Y entonces creo que cuando no tenemos esta posibilidad o esta posibilidad de ser escuchados o esta habilidad de comunicar, pues se complejiza el poder trabajar con aquello que necesitamos o con aquello que nos está doliendo, ¿no? Entonces, creo que esto va desde dos sentidos. Por un lado puede ser no tener un contexto en el cual me permite expresarme y pedir ayuda, pero por el otro también es ¿cuántas veces también nos cuesta pedir ayuda? Sí, exactamente, Emma. Todo esto que estás comentando es muy interesante, que haya esta buena comunicación con nuestros hijos y en el contexto que se encuentran, pero también saber qué es lo que qué les está sucediendo, qué es lo que les está pasando, para que guarden silencio o no quieran expresar sus emociones, sus sentimientos. ¿Existen algunos pasos para que haya la comunicación asertiva o que nosotros podamos seguirlos, o cómo se puede manejar la comunicación asertiva? Claro, sí. Digamos que no hay como una fórmula, pero si pudiéramos decir como ciertos pasitos, hay 4 que me parece que son los básicos. Hay otras técnicas, pero estas creo que ya llevan un poco más de tiempo, más trabajo, pero igual me parece que pues que lo pueden buscar. Hay mucha información allá afuera respecto a pues a este tema de la comunicación asertiva, pero bueno, de manera general vámonos a las bases. Lo primero sería identificar la situación. Entonces, esto de identificar la situación, es importante irnos a la parte objetiva y sin generalizar, porque en muchas ocasiones solemos decir es que siempre o es que nunca,
¿no? Entonces ahí estamos generalizando. Y la parte objetiva es cuando no le pongo una interpretación a la situación. Ejemplo, si me molesta que mi pareja deje la toalla en el piso, ¿no? Entonces, ahí tal vez, ¿no? Un ejemplo de lo que sería generalizado y con interpretación sería: tú siempre dejas la toalla en el piso, no te importa que la casa esté limpia. Entonces ahí ya le estamos metiendo interpretación, ¿no? Entonces el hecho de describir la situación siempre sería: cuando dejas la toalla tirada en el piso, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el primer paso, identificar la situación. El siguiente tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, que es poder identificar nuestras emociones. ¿Qué emoción te genera esa situación? Pues a lo mejor me genera frustración, ¿no? O a lo mejor me genera incomodidad. Ok, entonces es importante preguntarnos qué me genera esa situación y cómo me hace sentir eso. Entonces, ya lo vamos completando, ¿no? Cuando dejas la toalla tirada en el piso, me hace sentir incómoda. Una clave aquí importante es que en la comunicación asertiva siempre hablamos desde el yo. Entonces, un error sería decir: es que tú, o cuando tú me haces, porque creo que esos son como ciertos hábitos de la comunicación que ya tenemos como muy arraigados. Entonces es importante empezar a poner atención en cómo estoy externando también esas peticiones. Frases comunes que suelen decirnos, que suelen ayudarnos, es, por ejemplo, yo considero, yo pienso, desde mi punto de vista. Entonces, como siempre hablar desde el yo, ¿no? Entonces, cuando dejas la toalla en el piso, me genera o me hace sentir incómoda. Y el tercer paso sería explicar la razón. Muchas veces decimos: ay, no, es que ¿para qué necesito andar explicando lo que siento y lo que necesito? Pero no, en realidad las personas sí necesitan un contexto del por qué te estás sintiendo así. Nadie va a adivinar, por mucho que ya vivas o que sientas que la persona te conoce mucho, en realidad pues no son adivinos, ¿no? Nadie somos adivinos y no podemos estar pues sí tal cual pensando o creemos que pensamos o que ellos ya adivinan lo que nosotros necesitamos, y la realidad es que no. Entonces por eso es importante darle explicación y el contexto de la situación. Entonces, nuevamente, cuando dejas la toalla en el piso, me siento incómoda porque considero, nuevamente estamos hablando desde el yo, porque considero que a lo mejor no se valora la disposición que tengo para que la casa esté limpia, no se valora que yo quiera tener la casa limpia y en orden. Y entonces, el último paso sería una petición. Y en esta petición es importante mencionar que aunque tú solicites algo, no siempre te va a ser otorgado. Y esa es una de las, ¿cómo decirlo? Como de quitar un poco como que la comunicación asertiva no es mágica, no porque lo comuniques vas a recibir eso que estás pidiendo. Entonces sí es importante mencionarlo y pedirlo, pero también llegar a acuerdos. Entonces hay que saber también, pues sí, dialogar o debatir. Entonces ahí podríamos decir: oye, ¿te parece si mejor ponemos un bote? ¿Qué te parece si ponemos un bote y en lugar de que la dejes en el piso, la dejas ahí en el bote? Y ya después a lo mejor yo la cuelgo, ¿no? Entonces buscar algún punto, algún acuerdo, o también se vale preguntar: ¿o qué sugieres tú para poder solucionar esta situación? Entonces, te digo, no es como arte de magia, pero al menos con estos 4 pasos creo que podemos comenzar a practicarlo y a poner atención en cómo nos estamos comunicando. Wow, súper interesante esto que comentas, como tal, quitar esos intensificadores de siempre, que nunca, que están realizando esta acción que nos molesta, porque sí las podemos utilizar, ¿no? Casi siempre utilizamos estas palabras, y eliminarlas de nuestro vocabulario yo creo que
va a ser lo más complejo, lo que acabas de comentar. Hablar en primera persona para que la otra persona no se sienta agredida con lo que estamos comentando. La escucha activa también aquí es muy interesante, ¿no? Sí, porque también otro error que creemos de la comunicación asertiva es solo yo expreso lo que necesito y lo que pienso, pero no, también hay que aprender a recibir el mensaje de la otra persona. Entonces, la comunicación asertiva no solo implica aprender a decirlo, sino también aprender a escucharlo. Y no, me gusta esta frase de no escuchar para responder, sino escuchar para comprender. Entonces, sí, esto de la escucha activa es también una gran habilidad que nos va a ayudar mucho en la comunicación asertiva. Fíjate que es una habilidad que creo que estoy desarrollando porque soy de las personas que habla mucho y para mí el estar ahorita en estos programas ha sido mucho aprendizaje porque he tratado de desarrollar esta habilidad en la que escucho qué es lo que dicen para poderte generar las preguntas, porque siempre estoy bla, 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 bla. Y ahorita al escucharte, pues es importante que lo aprendamos a hacer para tener una buena comunicación con las demás personas. Y justamente porque, digo, en este ejemplo que estás mencionando, si a lo mejor solo vas con este es mi mensaje y esto es lo que yo quiero, como que a veces hasta se perdería el sentido de la plática. Exacto. Entonces como que se iría hacia otro rumbo y eso es lo que muchas veces sucede también en nuestras relaciones. Cuando decimos, es que no me siento escuchado, no me siento comprendido, pues sí, tal vez ahí hay un error en la comunicación, pero en ambas partes. No siempre es porque yo me expreso y el otro no me sabe escuchar, a veces también es porque yo no me sé expresar o yo no sé entender también al otro, ¿no? O realmente el mensaje. Entonces, este tema de la empatía y del respeto también me parece súper importante poderlo desarrollar a la par de la comunicación. Por eso es que no es tan fácil o tan sencillo hablar de la comunicación asertiva, porque conlleva un montón de cosas y romper un montón de, de hábitos que ya tenemos. Sí, de malos hábitos y paradigmas de tantas cosas que hacemos y justo lo que acabas de comentar ahorita, la empatía, justo la frase que hice antes de este programa, el Reel, nos habla Daniel Goleman de si no eres una persona empática y no tienes buenas relaciones personales, no importa lo inteligente que seas, porque en algún momento vas a fracasar. Y cuánta razón, ¿no? Porque nos han enseñado que la empatía es ponernos en los zapatos del otro, pero qué difícil es hacer eso cuando los zapatos del otro no son lo que a mí me gusta, no es una ideología distinta, son valores también diferentes, ¿no? Entonces, ahí ese es el verdadero reto de la empatía, porque la empatía también implica mucho respeto, implica una aceptación genuina hacia la otra persona, por saber que también cada persona tiene un contexto y la forma en la que actúa, pues lo hace justo desde ese contexto. Entonces, sí, también es todo un reto hablar de empatía y es todo un tema. Emma, ¿qué crees? Ya se nos agotó el tiempo. La verdad es que ha sido un placer enorme platicar contigo. Se me va el tiempo súper rapidísimo. No sé qué te esté pareciendo esto. Por favor, ¿te gustaría dar un mensaje antes de que nos despidamos? Claro, sí, se me fue también súper rápido. Mira, cuando la comunicación fluye, se va muy rápido el tiempo, ¿no? Y pues bueno, para empezar, muchas gracias por el espacio. Me gustó mucho estar aquí compartiendo contigo y pues con tus oyentes. Y el mensaje que me gustaría compartir es que sí pongamos atención en esta habilidad de la comunicación. La comunicación es uno de los pilares de nuestras relaciones y tener buenas relaciones también
facilita que nosotros nos sintamos mejor, es decir, favorece el bienestar. Entonces, he ahí la importancia de sabernos comunicar, de sabernos expresar y también pues saber pedir ayuda, poder escuchar también al otro. No solo mis necesidades son válidas, también las de los demás. Y pues bueno, creo que hacerlo de una forma muy respetuosa, poder aprender a hacerlo en el tiempo, que nuestras emociones no sean las que dominen, sino más bien aprender a regularlas para poder comunicarlas también. Entonces, pues bueno, creo que ese sería mi mensaje y pues muchas gracias. Gracias por permitirme compartir también aquí contigo y con tus oyentes. No, al contrario, para mí ha sido el placer total de tenerte aquí, el que se haya dado el tiempo, el espacio, la hora, todo, y que afortunadamente no hubo fallas. Me siento muy contenta, muy honrada de que se sigan uniendo y sobre todo esto que mencionas al final, la comunicación asertiva es muy importante porque la vamos a utilizar en todas partes, o sea, desde nuestra casa, en la calle, en el trabajo, en donde te encuentres. Es una habilidad que deberíamos desarrollar todos, como lo dice el tema, asertivamente para que seamos felices, para que no estemos peleados con el mundo y para que los demás no malinterpreten nuestras palabras o no solo las palabras, lo que decíamos al inicio, es una comunicación también no verbal que se puede malinterpretar y lo que menos queremos es eso, que haya malinterpretaciones, porque si no es donde vienen los conflictos en cualquier lugar. Y totalmente. Pues sí, es el conjunto de muchas herramientas, pero creo que el trabajo personal, o sea, la comunicación comienza con poder primero reconocer que hay algo que tal vez necesito mejorar, ¿no? Y que desde esa mejora, pues también van a mejorar mis relaciones y me va a llevar a mejores puntos también en la vida. Entonces, incluso desde mejores oportunidades también laborales, ¿no? Poder expresarlo, mejores lugares también o espacios de relaciones personales, sociales. Entonces, sí, tal cual, es muy importante. Sí, con todos, con los amigos, con los hijos, con los hermanos, con los papás, con los vecinos, anyway. Con todas las personas. Todo, sí. Bueno, por favor, pues gracias por estar aquí con nosotros. No olviden que me pueden encontrar en YouTube, en todas las plataformas como Yesenia Olivos. Ya nos encontramos en 22 países. Por favor, suscríbanse, denle un like, hagan sus comentarios, sigan nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga, que tengan pues un maravilloso inicio de mes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, bendiciones. Bye.